Listo. Qué alegría verlos. Me encanta ver sus rostros. Que el Señor nos ayude para poder transitar en medio de este tiempo, siendo muy responsables, pero también confiando en su soberanía. No sé, siento como un leve eco, no sé si ustedes lo perciben, espero sea solo un problema mío y no de ustedes. Bueno, hoy vamos a iniciar un nuevo estudio de un libro de la Escritura y quiero partir de una breve introducción. Es común al hombre tratar de evitar o evadir el sufrimiento. Ninguno de nosotros quiere sufrir. Nadie le gusta sufrir. Le tememos al sufrimiento. Nos confunde, nos turba, a veces nos paraliza. Pero de manera particular, el sufrimiento también expone en repetidas ocasiones lo peor de nosotros. Alguien dijo sabiamente que si tomáramos un vaso oscuro que no nos permite ver su contenido, la mejor forma de poder ver el contenido es mover el vaso, y al mover el vaso saldrá lo que hay en su interior. Las pruebas o el sufrimiento a veces son esa mano que nos mueve y hace que quede en evidencia lo que hay dentro de nosotros. Nuestras reacciones en medio del sufrimiento y la prueba es lo que hay adentro y que de otra forma no se haría visible. No sé si usted ha escuchado en ocasiones cuando una persona responde de forma grosera y dice, es que usted me sacó la piedra. Muy bien dicho. Quiere decir que esa piedra usted la tenía adentro, que en su corazón hay enojo, que en su corazón hay resentimiento, y esa persona y esa circunstancia hizo que saliera lo que había dentro. Así son los momentos de sufrimiento. Pero el sufrimiento también tiene algo particular. Expone áreas de pecado que de otra forma tampoco nos hubiéramos dado cuenta. El escritor de la carta que vamos a empezar a estudiar hoy es un hombre que, al igual que nosotros, intentó evadir el sufrimiento. Trató de impedir que alguien a quien él decía amar sufriera. Reprendió a su propio maestro cuando éste le dijo que le era necesario sufrir en manos de las autoridades de su tiempo, morir para salvar a los pecadores. El hombre del cual estudiaremos su escrito es un hombre que ante el temor de sufrir, de ser llevado preso, de ser martirizado o de morir, negó a su propio maestro 3 veces. No quiso ser identificado con aquel que caminó durante 3 años. Prefirió negarlo para que no lo identificaran con él. Así que si ha concluido que la persona de la que vamos a hablar es el apóstol Pedro, ha hecho una muy buena conclusión. El apóstol Pedro es un claro ejemplo del temor innato del hombre al sufrimiento. Y vamos a estudiar su primera carta, pero vamos a estudiar un tipo de sufrimiento muy particular. Vamos a ver en esta carta el corazón de un hombre que fue tratado por Dios y luego adquirió una perspectiva correcta del sufrimiento. Pues el apóstol Pedro nos dejará algo muy claro en su carta, que el sufrimiento no solo es inevitable, sino muy necesario en la vida del cristiano. Habacuc nos enseñó a confiar en el omnipotente Dios, en un Dios poderoso, en un Dios sapientísimo, es decir, en un Dios sabio que todo lo hace perfecto, en un Dios soberano, es decir, un Dios que gobierna sobre todas las partículas del universo. Niños, el Dios del que estamos hablando es tan poderoso que todo lo que se mueve no puede hacerlo sin su permiso.
Si una hoja cae de un árbol es porque el Dios soberano lo permite. Si a una persona se le cae un cabello de su cabeza es porque ese Dios soberano así lo permite. Todo, cada partícula está bajo el dominio de este Dios soberano y Habacuc nos lo recordó. Pero Habacuc nos habló del sufrimiento que viene por causa de la desobediencia a Dios. Habacuc nos habló a enfrentar ese sufrimiento como invitándonos a mirar lo que Dios es decir, su carácter, pero también a mirar lo que Él ha hecho y sigue haciendo, es decir, su poder. Mis amados hermanos, Habacuc nos dejó claro entonces que en los momentos de sufrimiento, la mejor forma de caminar en medio de ellos es mirando a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que Él sigue haciendo. Nos invita a mirar entonces a Dios. El apóstol Pedro en esta carta que vamos a empezar a estudiar nos invita a tener una sólida esperanza en la gracia inmerecida que hemos recibido en Cristo Jesús, en una salvación gloriosa. Y nos va a enseñar que esta gracia es lo suficientemente poderosa para permanecer firmes en medio del sufrimiento. Pero ¿de qué sufrimiento nos va a hablar el apóstol Pedro? Del sufrimiento que viene por obedecer a Jesús, por ser fieles a Él. ¿Nota usted esto? Habacuc nos enseñó el sufrimiento por desobedecer a Dios. Hermanos, y ese sufrimiento les animo junto a Habacuc a que no lo busquemos. Sufrir por desobedecer a Dios es terrible. Pero hay muchos que dicen, pero al hijo obediente Dios lo consiente. Entonces el que desobedece sufre. Si tú obedeces no vas a experimentar sufrimiento, todo va a estar tranquilo y en paz. Eso es falso. Al hijo obediente Dios no lo consiente, al hijo obediente Dios lo cincela hasta que sea hecho a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso duele. Así que bienvenido al cristianismo bíblico, donde también se sufre por ser fiel a Jesús. Ser fiel a Jesús trae sufrimiento, pero un sufrimiento distinto al que viene por causa de la desobediencia. Por eso esos movimientos actuales donde ven a Jesús y ya no sufrirás más, es mentira. Eso no es bíblico. El sufrimiento siempre estará presente en la vida del creyente, pero el sufrimiento por obedecer a Cristo es necesario y es muy útil en nuestra vida. El apóstol Pedro nos enseñará en esta carta entonces que el sufrimiento viene más veces de las que queremos. Y viene también por ser fiel al Señor, que no debemos tratar de evitarlo, sino más bien de entender que es necesario para nuestra vida. Pero también nos enseñará la conducta, el comportamiento que el cristiano debe tener mientras sufre por ser fiel al Señor. Qué impresionante entonces es ver la enseñanza de un hombre que temía el dolor, que negó al Señor por temor al sufrimiento, siendo tratado por el Señor, siendo restaurado por el Señor y ahora enseñándonos una perspectiva correcta del sufrimiento. De mirar entonces a Habacuc en el Antiguo Testamento, pasemos ahora al Nuevo Testamento y acompáñeme a la primera carta de Pedro. Esta serie la he denominado La esperanza y conducta del creyente en medio del sufrimiento. La esperanza y la conducta del creyente en medio del sufrimiento. Pues hay una esperanza, Cristo y lo que Él ha hecho y sigue haciendo. Pero hay una conducta del creyente como fruto de esa esperanza. Reflejar a Cristo aún en medio del sufrimiento. Y el título de nuestra enseñanza hoy es sencillamente Introducción a la primera carta de Pedro.
Es de suma importancia para nuestra iglesia local la predicación expositiva. La predicación expositiva nos invita a predicar todo el consejo bíblico, no pedacitos de la Biblia, sino toda la Biblia. Por eso como iglesia tenemos un alto interés en exponer las cartas completas, los libros completos y no solo fragmentos de la Biblia. Pues cuando se enseñan solo fragmentos es muy fácil distorsionar y manipular el contenido de la Escritura. Hoy vamos a iniciar el estudio de la primera carta de Pedro, pero es necesario que hagamos una introducción, que nos alejemos un momento y miremos los elementos generales de la carta para que cuando empecemos a mirar un aspecto particular podamos entender todos los elementos que esta preciosa carta contiene. Esto es uno de los grandes regalos que nos dejó la Reforma. La Reforma despertó la importancia de que cada creyente volviera a la Escritura, sola Escritura, y no a estudiarla por piticos, por fragmentos, sino completa para poder llegar a las conclusiones correctas. Vamos a leer el saludo, pero hoy solo estudiaremos el versículo 1, pero vamos a leer el versículo 1 y 2. Léalo por favor conmigo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Señor, gracias por tu palabra. Concédeme poder exponer fielmente tu palabra y poder dar una introducción adecuada que nos facilite poder ver todos los elementos particulares de toda esta carta. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo 1 entonces dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La introducción nos muestra quién es el autor de esta carta, Pedro, y el título que le confiere, apóstol de Jesucristo. El saludo en una carta es muy importante porque en la mayoría de las cartas de las Escrituras nos enseña quién la escribió, la audiencia a la que iba dirigida y la intención de quien escribe. Pedro inicia colocando el sello apostólico, es decir, mostrando la autoridad de este escrito. Pues el apóstol era un comisionado con una autoridad divina que debía ser obedecida por todas las iglesias. Pedro lo que está diciendo con este saludo es: soy yo, Pedro, quien les escribe. Pero soy apóstol de Jesucristo, por lo tanto, todas las palabras contenidas en esta carta deben ser creídas, deben ser guardadas y deben ser obedecidas. ¿Y por qué hace esta diferencia de apóstol de Jesucristo? Pues no olvidemos que en este tiempo habían muchos que se presentaban como apóstoles para tratar de ejercer autoridad sobre los hombres, engañarlos y manipularlos con falsas enseñanzas. Pedro entonces deja claro: yo soy apóstol, pero no apóstol de hombres, soy apóstol de Jesucristo, del escogido por Dios para perdonar los pecados y para salvar a su pueblo. Entonces todo el que lea esta carta debe creer que es de Dios y debe ser obedecida. Mis hermanos, por eso hoy tantos se pelean por hacerse llamar apóstoles. Porque si hoy alguien pudiera ser un apóstol, quiere decir que todo lo que este hombre diga debe ser obedecido por todas las iglesias de todo el mundo. Pero gracias a Dios por la Biblia sabemos que hoy no existen apóstoles, porque Pablo fue el último de los apóstoles, dice la Escritura. Y que todo el que hoy se presente como un apóstol es simplemente un engañador y mentiroso, porque Pablo fue el último de ellos. Y sus palabras no deben ser obedecidas. Pero las palabras que vamos a aprender del apóstol Pedro deben ser creídas, porque era apóstol del Señor Jesucristo. Algunos dicen: no, yo no creo que haya sido Pedro quien haya escrito esta carta porque tiene un griego muy fluido. Y él era un simple pescador rescatado por gracia.
Para dar respuesta a este texto es sencillo utilizar la evidencia interna de la carta. La Biblia dice que fue Pedro quien la escribió, y eso es suficiente para nosotros. Pero ¿cómo resolvemos el dilema de la excelente gramática o del escrito? ¿Recuerdan lo que pasó con el Evangelio de Marcos? El Evangelio de Marcos debería llamarse el Evangelio de Pedro, pues fue Pedro quien se lo dictó a Marcos y Marcos sirvió como escritor, como asistente, como secretario de la redacción de este Evangelio. Pues ahora en la carta de Pedro, Pedro es quien la está dictando y Silvano, conocido también como Silas, es el secretario que la está escribiendo. Eso nos resuelve el problema de por qué tiene un griego tan académico si él era un mero pescador. Pues era común en ese tiempo tener asistentes que ayudaran a redactar las cartas. Así pues queda resuelto este dilema. ¿Cuándo fue escrita esta carta? Más o menos entre el año 63 y 67 después de Cristo. ¿Cuáles eran las características de Pedro? ¿No es interesante esto? Estamos hablando de un impulsivo pescador que fue llamado por el Señor para que ya no pescara más peces, sino que se convirtiera en pescador de hombres. Un impulsivo pecador que cometió enormes desaciertos antes de seguir a Jesús y aún mientras lo seguía. Pero Dios lo tomó por gracia, no solo para servirle, sino para enseñar a las demás iglesias. Pero usted va notando esta situación interesante. ¿Recuerdan cuáles son las características de Pedro? Un hombre que mostró aversión al sufrimiento, que le dijo a Jesús, no vayas, y que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. El mismo que le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti si es necesario. Al cual Jesús le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y así fue. Pero ahora es tomado por el Señor para escribir una carta. ¿Una carta sobre qué? Sobre el sufrimiento. ¿Cómo afrontar el sufrimiento? ¿Cuál es el tema principal de esta carta? El sufrimiento y la prueba. Pero ¿cuál es el propósito entonces de esta carta? La esperanza de todo creyente en Cristo para afrontar los momentos de sufrimiento. El propósito de esta carta es que cada destinatario, al estar firme en Cristo, pueda hacerle frente a los sufrimientos y la prueba, pero mientras lo hace, tenga la conducta correcta. Mire esto, Pedro nos va a enseñar en esta carta cómo lidiar con el sufrimiento, pero ¿cuál debe ser nuestra conducta mientras sufrimos? Pero sufrimos ¿por qué? Esta carta no está hablando del sufrimiento por los problemas económicos, por la enfermedad. Nos va a enseñar el sufrimiento que enfrentan las personas por ser fieles a lo que Dios enseña. Claro está, estos principios son útiles para tenerlos en cuenta en cualquier momento de sufrimiento. Pero la prioridad de esta carta es decirles y decirme, cristianos, el sufrimiento es inevitable. Y cuando somos fieles a Cristo, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Contrario a pare de sufrir. La Biblia no nos habla de que en este mundo vamos a parar de sufrir. En este mundo sufriremos, pero ánimo, Cristo ha vencido al mundo. ¿Cuándo terminarán nuestros sufrimientos? Cuando estemos en la tierra prometida, nuestra Canaán celestial. Entonces, ¿a quién va dirigida la carta? Pedro escribió en compañía de Silvano. La dirige, dice el texto, versículo 1, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Según este texto, Pedro escribió ¿a dónde? A las regiones que abarcan Asia Menor.
Pero ¿era solo para Asia Menor, lo que hoy es Turquía? No, es para todas las iglesias de todos los tiempos. ¿Y cuál era la característica de este pueblo? Habían sido dispersados de su tierra. Habían sido dispersados por todo el mundo y se sentían como peregrinos, como hombres sacados de su tierra por causa de su fe, pero también muchos de ellos por causa de su pecado. ¿Entonces era solo para ellos? No, porque también es para nosotros. Porque en un sentido nosotros también somos expatriados, nosotros somos forasteros, que es lo que quiere decir literalmente el griego ahí. Estamos dispersos por todo el mundo, somos peregrinos en esta tierra, porque nuestro paso en este lugar es temporal. Pues solo hallaremos descanso cuando estemos en la tierra prometida, nuestra Canaán celestial, aquel momento que estemos con nuestro Señor Jesucristo disfrutando de la nueva Jerusalén espiritual. Al entender entonces la introducción de esta carta, vemos el gran error que hay en el corazón del hombre tratando de encontrar plenitud en medio de este mundo. Mi querido hermano en Cristo, nunca debemos sentirnos plenos en este mundo. Siempre debemos estar caminando con la sensación de que no pertenecemos a este mundo, porque somos peregrinos. Si tú estás muy cómodo y muy tranquilo en este mundo lleno de pecado y maldad, preocúpate, porque tú deberías estar anhelando esa tierra prometida que hay en Cristo. En este mundo nunca encontraremos plenitud. La plenitud no la encontramos en este mundo, la encontramos en Cristo. Y en este mundo siempre habrá aflicción. ¿Cuándo gozaremos plenamente de un mundo sin aflicción? Cuando estemos con Cristo. Así que mis hermanos, nosotros estamos identificados con la Israel antigua que fue dispersada por todo el mundo. Pues los cristianos hoy se hallan dispersos por todo el mundo, caminando como peregrinos, esperando la tierra prometida. El trasfondo de la audiencia principalmente son gentiles, es decir, personas que no habían nacido en Israel. Pero también se dirige a los judíos cristianos, y esto lo vamos a notar cuando lo miremos en detalle. ¿Cuál era entonces la situación de estos hermanos? Se encontraban en pruebas y en sufrimientos. Acompáñeme a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y miren lo que escribe el apóstol Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Qué está diciendo? No se extrañen cuando venga la prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Miren lo que está diciendo Pedro. Hermanos, no se extrañen cuando venga sufrimiento, es normal. Pero ¿de qué sufrimiento está hablando Pedro? De sufrir por ser fieles a la palabra de Dios. Pues los que son fieles a Cristo en una sociedad hostil serán perseguidos, serán maltratados. El cristiano hoy es perseguido por el Estado, en un sentido, por instituciones gubernamentales, por organizaciones mundiales, que ya se atreven a decir públicamente que el cristianismo es un peligro para nuestra sociedad. Y eso siempre ha existido, esto no es nuevo. Pero también el cristiano afronta persecución por el mundo, por pensar de manera diferente al mundo, por no amar lo que el mundo ama. Pero el cristiano también afronta persecución en su propia casa. Cuando su esposo no cree, cuando su esposa no cree y empieza a perseguir al creyente. Cuando sus hijos empiezan a burlarse por su fe. O hijos que comienzan a ser despreciados por su padre por causa de su fe, eso trae sufrimiento. Pero Pedro nos animará en esta carta a que ánimo, a que Él, Dios, nos sustentará mientras sufrimos por ser fiel a Él.
pero también nos animará a no evadir el sufrimiento, pues muchas veces por no querer sufrir, terminamos despreciando a Dios y desobedeciéndole. Y todo esto lo vamos a ver en la carta. Así que esta carta traerá gran esperanza, una esperanza correcta. Iglesia, ¿va a venir sufrimiento? Sí. ¿Por ser fieles a Cristo? Sí. Pero ánimo, Cristo es nuestra esperanza y sus promesas nuestro sustento. Nuestro amado Sproul, que ha partido a la presencia del Señor, escribió: esta carta es una exhortación a confiar y obedecer a Dios durante el sufrimiento, pues el sufrimiento jamás puede convertirse en una licencia para dejar de hacer lo que Dios ordena. ¿Cuál es la estructura de esta carta que estaremos estudiando? Del versículo 1 al 2 hay un saludo. Hoy vimos el primer versículo. La segunda parte habla de una salvación gloriosa en la cual está segura nuestra esperanza. Esa gracia es nuestra seguridad. Y esto lo veremos del capítulo 1, versículo 3 al 12. También veremos las implicaciones o los efectos de esta salvación tan grande, pues como lo he dicho, en medio del sufrimiento nuestra esperanza está en lo que Cristo ha hecho, ha prometido y sigue haciendo. Pero también esta gracia produce en nosotros un comportamiento que debe dar testimonio al mundo. Lo veremos del capítulo 1, versículo 13 al capítulo 3, versículo 12. En esta gran sección veremos entonces la santidad que debe tener un creyente aún en medio del sufrimiento, el temor reverente que debe tener a Dios aún en medio del sufrimiento, el amor que debe existir entre los hermanos aún en medio del sufrimiento, las características de aquel que hace parte del cuerpo de Cristo, de ese sacerdocio espiritual, las relaciones de los cristianos con su entorno en medio del sufrimiento, cómo se relaciona el cristiano en el mundo aunque éste lo persigue, cómo se relaciona con las instituciones aunque éstas atacan la manera de pensar del cristiano, cómo maneja un cristiano su hogar cuando sus hijos son incrédulos o cuando su pareja, su cónyuge es incrédulo. Todo esto nos lo enseñará Pedro. Como cuarto, nos mostrará el sufrimiento y el servicio que debe tener el cristiano. En el capítulo 3, versículo 13 hasta el capítulo 5, versículo 11. Una gran porción dedicada al sufrimiento y al servicio. ¿Cuál será esa bendición de sufrir por Jesús, de vivir para la gloria de Dios, de sufrir como cristiano? ¿Por qué es importante entonces esta introducción? Porque debemos empezar a estudiar esta preciosa carta con lo siguiente en mente. Permítame aterrizar esta introducción. Lo primero que nos muestra esta carta a través de Pedro es que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Pedro, aquel que regañó a Jesús porque iba a morir en la cruz, aquel que negó 3 veces a Jesús, Dios lo restaura para enseñar a su pueblo acerca del sufrimiento. No era suficiente la negación de Jesús para quitarle a Pedro la beca que tenía para ser parte de los 12 apóstoles. No era suficiente esto para decir: tú ya no me sirves como apóstol, voy a escoger otro. Pero ¿saben qué nos enseña Jesús al ver a Pedro escribiendo esta carta? Que el Señor jamás desecha a uno de sus hijos por causa de su pecado, pero jamás los deja en esa condición. Nos trata y nos cincela. Pedro, aquel que temía el sufrimiento, aquel que negó a Jesús 3 veces para evitar sufrir, ahora nos está enseñando a afrontar el sufrimiento de una forma correcta. Qué gran esperanza tenemos en un Dios que es paciente una y otra vez con nosotros, a pesar de que una y otra vez pecamos de manera grave.
¿Ven por qué no es casualidad que Pedro haya escogido a Marcos para escribir el Evangelio de Marcos? ¿Recuerdan que Juan Marcos fue despreciado por Pablo debido a que no lo quiso acompañar en un viaje misionero? Y Pedro lo tomó para escribir ese Evangelio. ¿Por qué? Porque con ello también estaba mostrando algo que él había entendido. Si el Señor me restauró a mí, que lo negué 3 veces, ¿por qué no ha de restaurar a Juan Marcos, que no quiso participar de un viaje misionero? Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Y aunque hemos pecado de manera terrible, el Señor jamás nos dejará en esa condición. Y Pedro es una muestra de ello. Que donde caímos una vez, el Señor nos levanta y luego nos puede usar para enseñarle a otros a no pecar donde nosotros pecamos, a no cometer los errores que nosotros cometimos. Esta introducción debe dejar algo en nuestra mente. Mis hermanos, somos forasteros, somos peregrinos. En esta tierra estamos de paso. No nos distraigamos en las cosas temporales de este mundo, pues acá estamos de paso. Nuestra verdadera felicidad, escúchenme esto, la verdadera plenitud la encontraremos cuando estemos con Cristo. Y mientras estemos acá, siendo fieles a Cristo, siempre va a haber sufrimiento. Este momento de la carta no era un momento de persecución legal, es decir, no había un decreto que decía persigan a los cristianos. Esa gran persecución empezaría después, más o menos en el año 70. Esta persecución, este sufrimiento tiene que ver, es por obedecer a Jesús. Sí, ser fiel a Cristo te causará sufrimiento, pero vale la pena. Y debemos estar seguros que Él nos sostiene hasta que lleguemos a nuestra Canaán espiritual. ¿Qué nos deja esta carta y nos debe dejar en mente para el estudio que vamos a hacer? Mi hermano, no le huyas al sufrimiento. No lo busques. Una cosa es sufrir por pecar. Una cosa es sufrir por desobedecer a Dios. Pero entiende, ser fiel a Cristo trae algunos sufrimientos. No los evites. Más bien entiende que son necesarios y son muy útiles para el trato del Señor con nosotros. El sufrimiento es inevitable y es necesario. Así que esta carta nos deja ver cómo Dios restaura a sus siervos a pesar de su pecado. Cómo no nos desecha y no se deshace de nosotros y utiliza nuestras caídas para enseñar a otros que no caigan donde nosotros caímos o a levantarse cuando han caído en lo que nosotros caímos. Nos da una perspectiva correcta del sufrimiento. Nos anima a tener una experiencia en el Señor, una esperanza en el Señor, pero también nos obliga a tener una conducta correcta en medio del sufrimiento. Pues el sufrimiento no puede ser una licencia para pecar. El sufrimiento es una oportunidad para mostrar que al estar en Cristo afrontamos el sufrimiento de una forma distinta al mundo. ¿Saben cómo murió Pedro en el año 67? Este hombre que temió al sufrimiento, en manos de Roma, fue llevado para ser crucificado. Pero este hombre que antes tenía aversión a sufrir, ahora le pide a sus verdugos que por favor lo crucifiquen cabeza abajo, pues él no es digno de morir de la misma forma en la que su Señor murió. ¿Qué cambio en el corazón de este hombre? ¿Qué diferencia entre el Pedro que negó a Jesús 3 veces y el Pedro que ahora muere crucificado y de cabeza por amor a su Señor? ¿Esto qué nos indica? Que la obra que empezó el Señor en cada uno de nosotros no quedará inconclusa. Así como lo hizo con Pedro, lo sigue haciendo con nosotros. Mis hermanos, ruego al Señor en este viaje por esta carta podamos entender que hay un alto precio que pagar por seguir a Cristo. Y hoy quiero culminar esta pequeña introducción dejándoles algo. No es fácil.
tener que sufrir por ser fiel a Cristo. Tal vez vas a perder amistades que hoy valoras mucho, pero tienes dos opciones. Las retienes por miedo a sufrir el no contar más con ellas y le das la espalda a Cristo diciéndole, me es más importante conservar esta amistad que obedecerte. O sueltas esas amistades que sabes que te están llevando a desagradar al Señor y confías en que el Señor te sustentará al sufrir por obedecerle. Muchos están con relaciones que no agradan a Dios. ¿Qué harás? ¿Preservarás esta relación que se opone a lo que Dios manda por temor a la soledad? ¿O darás el paso y enfrentarás la soledad entendiendo que el Señor te sostiene en medio de ella? Es mejor sufrir por obedecer al Señor, porque si sigues preservando esta amistad o esta relación en desobediencia a Dios, luego vas a sufrir no por obedecer a Cristo, sino por la necedad. Y ese sufrimiento es terrible. Sufrir por desobedecer a Dios en cosas en las que Él claramente dice que no debemos participar. Pero también tal vez te encuentres con que te despidan de tu trabajo, porque ya no harás las cosas ilícitas que antes hacías. Sufre, pero ten la certeza de que el Señor te sustentará. Tal vez hasta tu esposa te deje, tu esposo te deje, porque ya no quiere seguir a un tipo o una mujer que dice amar a Jesús. Vale la pena sufrir. Chicos jóvenes, tal vez se burlen de ustedes porque ya no robarán, ya no mentirán, ya no matarán como hacen sus amigos y dirán, no lo quiero hacer porque amo a Cristo. Así el mundo te dé la espalda, así las personas te den la espalda, Cristo jamás te dará la espalda. Y Él te sustentará para que permanezcas firme. Sé fiel al Señor. Es la invitación que Pedro nos hace. Sufre por ser fiel a Cristo. Pero los invito a que durante estos domingos aprendamos con el apóstol Pedro cómo asumir esto. Pero déjeme terminar con una nota aclaratoria. ¿Pedro logró esto por su habilidad? No. Pedro logró tener una perspectiva correcta del sufrimiento por la obra de Cristo en él. Fue el Espíritu de Dios quien le enseñó. Yo no te estoy invitando a que te enfrentes en tus propias fuerzas al sufrimiento. Yo lo que te estoy diciendo es que con el apóstol Pedro vamos a aprender que en Cristo, en lo que Él hizo, en sus promesas, tenemos todo lo necesario para poder enfrentarnos al sufrimiento que viene por ser fieles a Él. Amén. Vamos a orar entonces y vamos a darle gracias al Señor.